Para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Hola, muy buenas tardes. Las 3:05 de la tarde en toda la República Argentina. Estamos aquí nuevamente en Pienso, después hablo por Ecomedios, AM 1220. Bienvenidos, como todos los lunes, hasta las 4 de la tarde. Vamos a hablar con gente importante en nuestras vidas diarias, en todos los sectores, en todos los rubros, en todas las actividades, y con esa premisa de pensar y después hablar, ¿no? Porque tenemos desde hace mucho tiempo, como siempre digo, la mala costumbre de a veces, o muchas veces, hablar sin pensar. Y en este caso tenemos hoy un tema que nos va a hacer pensar mucho y sobre el cual vamos a reflexionar. Y en una jornada muy especial, por supuesto, no es ninguna novedad, ya todos lo saben, ha muerto el Papa Francisco, el cardenal argentino Jorge Bergoglio, después de 12 años de papado. Apenas cumplidos 12 años, porque fue en marzo de 2013 cuando apareció esa fumata blanca en el Vaticano y nos sorprendimos y nos alegramos todos porque había sido elegido Jorge Bergoglio Papa, o sea, el jefe de la Iglesia Católica en todo el mundo. Un Papa sobre el que ya se ha hablado mucho, no es necesario en este caso recordar todos sus logros, sus laureles, y también se han hecho críticas sobre su accionar, especialmente en términos que dicen que se había transformado en un papa muy político, pero ¿quién no es político en estos tiempos? Con la palabra política entendida en su acepción más absoluta, ¿no es cierto? Y además, en una sociedad tan convulsionada y tan emocional y tan pasional como la Argentina, con una grieta que no termina de cerrarse. Así que bueno, en medio de este panorama nos ha dejado el Papa Francisco y hoy vamos a hablar de un tema que, como
ponían los anuncios en redes sociales, invisibilizado, negado, ocultado. Bueno, los protagonistas nos van a saber explicar esto. Estamos hablando del genocidio armenio, del cual se cumple ahora, el 24, 110 años, ni más ni menos, así que saquen la cuenta. Un genocidio que según los números que maneja la comunidad oficiales son 1,5 millones de armenios eliminados, asesinados en ese genocidio a manos de Turquía y más de 500,000 de personas que se han exiliado. Y aquí en la Argentina hay una comunidad armenia muy, pero muy importante, muy arraigada, que mantiene sus costumbres y que reivindica permanentemente la justicia, la necesidad de justicia y de visibilizar ese genocidio que, como les digo, no está tan patente en la sociedad como otros que se han producido en el mundo. Así que ya mismo presento a Neyan Ishkanian. ¿Cómo estás, Neyan? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Luis? Muy bien. Y a Marcelo Papazian, que, mirá, no solo es también un miembro activo de la comunidad armenia, sino que también participa de la vida diaria de todos nosotros, dado que es directivo o dirigente, como quieran decirle, del Club Armenio, Deportivo Armenio. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, Luis, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenidos ambos. Gracias. Bueno, la pregunta del millón, ¿no? Neyan y Marcelo, ¿por qué el genocidio armenio, vamos a decirlo en términos quizás un poco duros en este sentido, pero también acorde a los tiempos, no tiene tanta visibilidad, no tiene tanta, si me preguntas en términos periodísticos, no tiene tanta prensa como otros genocidios u otros hechos trágicos para la humanidad? A ver, ¿quién se anima a empezar? Fuiste directo al punto, ¿no? Al punto, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en el caso del genocidio armenio hay muchos intereses atrás de todo esto. Es decir, nunca fue visibilizado. Te puedo decir que el primer reconocimiento al genocidio armenio fue en 1965, 50 años después que sucedió. Ajá. Y fue en la República Oriental del Uruguay. El Uruguay es el primer país en el mundo que reconoce el genocidio armenio a los 50 años. A ver, los intereses son muchos, fundamentalmente intereses económicos, ¿no? El país que realizó ese genocidio contra el pueblo armenio fue el Imperio Turco Otomano. Hoy los seguidores de ese Imperio Turco Otomano es Turquía. Claro. Entonces, un país estratégicamente ubicado, aliado de las grandes potencias, con bases militares de las que se te ocurra. Estamos hablando de lo que era después en plena Guerra Fría, digamos. Económicamente muy fuerte. Bueno, la verdad que no valía la pena ir en contra de una potencia como era Turquía, y hoy es mucho más que antes. Pero bueno, el esfuerzo comunitario, el esfuerzo de los miembros de la comunidad armenia esparcidas en todo el mundo, de a poquito se fue trabajando, se fue llegando. Hoy son más de 30 países en el mundo que reconocen el genocidio, empezando por Uruguay, que fue en 1965. Y ya que hablaste del Papa Francisco, creo que se merece una consideración, porque el Papa Francisco fue el primer Papa en reconocer públicamente en una famosa y ya inolvidable misa en San Pedro, cuando se cumplió el centenario en el año 2015, fue el primero en reconocer que el genocidio armenio fue el primer genocidio del siglo XX. Y por eso toda la comunidad, está no solo agradecida, está conmovida por la muerte de él, pero aparte es un amigo. Y no solamente es un amigo de toda la comunidad armenia del mundo,
para nosotros acá en la Argentina también era un amigo, porque era muy amigo de el arzobispo en ese momento armenio, Kisak Muradian, mi padrino. Ajá. Cuando fue, te voy a contar una anécdota, cuando fue el hecho de Cromañón, el cardenal Bergoglio empezó a llamar a los obispos de otros credos y llamó al arzobispo Kisak Muradian y juntos estuvieron en Cromañón dando el apoyo a las víctimas, a los familiares de las víctimas, y ahí creció una amistad que fue eterna. Bueno, con el tiempo el cardenal Bergoglio fue el Papa Francisco, pero esa amistad siempre siguió. Hay miles de anécdotas que no soy yo que las tiene que contar, No, pero está bien. pero realmente para la comunidad hoy es un día muy triste, se fue un amigo. Exactamente, y aquí la colectividad armenia, pero básicamente el arzobispado de la Iglesia Católica, de la Iglesia Apostólica Armenia, emitió un comunicado donde dice que lamenta profundamente el fallecimiento de Francisco. Con sincero pesar despedimos al sumo pontífice de la Iglesia Católica, cuyo pontificado sin dudas sobresaldrá en la historia por su sencillez y humildad, su cercanía con los pobres y necesitados del mundo, el compromiso con los valores de la justicia, la paz y la dignidad de los pueblos. Y acá está lo que mencionaba recién y que vamos a tener un testimonio ahora grabado. La comunidad armenia siempre recordará con gratitud su histórica mención del genocidio armenio como el primer genocidio del siglo XX, reconociendo con valentía la verdad y el sufrimiento de nuestro pueblo. Su cercanía con la colectividad armenia de la Argentina, en buena medida gracias a su fraternal amistad con nuestro arzobispo Kisak Muradian, tu padrino, su cercana relación con su santidad Carequín II, patriarca supremo y católicos de todos los armenios, con la Iglesia Apostólica Armenia y su afecto genuino hacia nuestra historia y cultura han dejado una huella imborrable. En 2016, y este es otro dato importante, hay una lista, creo que son 60 países que visitó el Papa, y fue una visita muy importante porque tuvo una tendencia a visitar lugares donde los analistas y quienes lo conocen dicen que no eran lugares donde un papa habitualmente se siente cómodo, y eran lugares que se convertían, por usar una palabra que se utiliza mucho ahora, lugares que se tornaban disruptivos en lo que tiene que ver con las agendas de los papas, ¿no? Y más estos países en verdadero conflicto. Y ni mencionar que la primera salida que hizo fue a Lampedusa, donde llegaban los inmigrantes ilegales que morían como moscas. Entonces él estaba ahí solidarizándose siempre con estas causas. Y aquí recuerda, en el final de este comunicado, que en 2016 el Papa visitó Armenia, donde fue recibido con calidez por las máximas autoridades religiosas, estatales y el calor popular, reafirmando su mensaje de paz. Allí, una delegación de la comunidad armenia en la Argentina tuvo ocasión de mantener un encuentro con su santidad, como también en el Vaticano en 2015, luego de la ceremonia religiosa que ofició en homenaje a las víctimas del genocidio armenio en la Basílica de San Pedro. Y ahí Javier Martínez tiene, bueno, finalmente, para cerrar correctamente este comunicado, dice que acompañamos con respeto este momento de duelo para millones de fieles en todo el mundo. Y Javier ahí tiene ese minutito y medio, más o menos, de cuando el Papa hace referencia, en 2015, precisamente en el centenario del genocidio armenio, justamente a esta tragedia. Generac, generadores. Encuentre su solución en... Por primera vez un papa católico se refiere públicamente al genocidio armenio. Este domingo Francisco ha celebrado una misa por el centenario de lo que ha llamado atroz y descabellado exterminio del pueblo armenio. La ceremonia en la Basílica de San Pedro proclamaba también doctor de la Iglesia San Gregorio Dinarec, monje armenio del siglo X. Nuestra humanidad ha vivido en el siglo pasado 3 grandes tragedias inauditas. 3 grandes tragedias inauditas. La primera, que es generalmente considerada como el primer genocidio del siglo XX, golpeó a vuestro pueblo armenio. Los otros 2 fueron el nazismo y el estalinismo. Del XX secolo.
essa ha colpito il vostro popolo armeno. Su declaración sobre este genocidio reconocido por 22 países podría perturbar las relaciones del Vaticano con Turquía. Durante la Primera Guerra Mundial, los armenios aseguran que más de 1,5 millones de los suyos fueron exterminados y unos 600.000 deportados por el Imperio Otomano. Ankara lo considera una guerra civil en la que murieron 500.000 de armenios y otros tantos turcos. Bueno, ahí teníamos también la opinión de la traductora, la periodista, la que estaba presentando, y justamente haciendo mención a, en primer lugar, la negación del genocidio, Marcelo, por parte de Turquía, ¿no? Directamente, y que le podía llegar a generar conflictos al Papa en sus relaciones, pero bueno, harina de otro costal, digamos, un análisis político. Pero... Sí, está bueno también poder mencionar un poco el contexto para que por ahí la gente entienda, porque ahí veíamos recién, y es importante no confundir de que Armenia estuvo en una guerra, por ahí de la Primera Guerra Mundial, en donde sufrió este genocidio, sino que Armenia pertenecía al Imperio Otomano. O sea, Armenia no estuvo en guerra con Turquía. Había un Imperio Otomano que albergaba muchos pueblos, el pueblo armenio, el pueblo griego, kurdo y el turco. Entonces, si bien en los primeros momentos cualquier persona que pertenecía a otra religión o a otro pueblo que pertenecía al Imperio Otomano vivía bien, es cierto que se le cobraba impuestos por no ser musulmán, pero bueno, dentro de todo bien. Cuando asume un gobierno de nacionalistas turcos, ellos lo que planean es, como se entra en la Primera Guerra Mundial, con excusa de eso, exterminar a todas las personas que no eran de su misma religión, justamente porque era un gobierno nacionalista. Entonces ahí fue cuando planean, digamos, exterminar a los armenios y a todos los pueblos que pertenecían al Imperio Otomano, donde vivían armenios, y borrarlos del mapa, por, digamos, consecuencia de no, en este caso, pertenecer a su misma religión. Entonces, por ahí muchas veces yo hablo con amigos o con personas que saben un poco sobre el genocidio armenio, pero piensan que Armenia estuvo en guerra con Turquía y te dicen, bueno, a ver, en una guerra muere gente, en este caso ganó Turquía, perdió Armenia y murió gente. No, no es así, o sea, hay que poner en contexto que no fue una guerra en donde Armenia peleó con Turquía, sino que fue un genocidio dentro del Imperio Otomano a la cual el pueblo armenio pertenecía. Acá no hubo una guerra. Claro. Sí, sí, distinto. Bueno, no vamos a entrar en demasiadas comparaciones porque nos vamos a meter en un berenjenal, o yo por lo menos, pero ahí hay unas diferencias con lo que pasó con Grecia, porque también hubo matanzas, etcétera, pero ahí hubo una guerra también literal por territorios, etcétera. Sí, pero eso fue después. Sí, por eso fue después. Me gustaría agregar a lo que dijo Marcelo, que lo dijo muy bien. Acá Marcelo se refirió a un gobierno nacionalista. Armenia fue dominado por el Imperio Turco Otomano 200 años antes de la Primera Guerra Mundial. El gobierno de Turquía era manejado, digamos, por un sultán. Un sultán sería un rey, para traducir. Había un sultán, Abdulhamid II, que asume allá por el año 1878, que pone en el Imperio Otomano una monarquía, digamos, un estilo de gobierno monárquico. Entonces, así se fue llevando hasta 1909. En el medio hubo varios pogroms de armenios, es decir, como dice Marcelo, los armenios vivían en el Imperio Otomano como los griegos, como los kurdos, como los asirios. Los asirios fueron desaparecidos. También tuvieron su genocidio y fueron desaparecidos por el Imperio Turco Otomano. Entonces, allá por 1909 se produce uno de los pogroms más importantes, antes del genocidio, que le pusimos fecha de 24 de abril. En la zona de Adana, en el Mediterráneo de Turquía, hoy es la tercera ciudad más importante de Turquía, se produce el primer gran genocidio donde, digamos, masacran a 30.000 armenios. Mi familia fue toda masacrada en ese genocidio, en el 1909.
Después, en ese mismo año, 1909, se produce lo que dice Marcelo, hay como una especie de golpe de Estado, un grupo de jóvenes, denominados los jóvenes turcos, Claro. se apropian del poder. Los jóvenes turcos estaban conformados por una élite de estudiantes, fundamentalmente élite de oficiales jóvenes del ejército turco, dan un golpe de Estado y la idea de ellos era hacer de Turquía una república. Entonces vuelven a imponer la constitución que había sido creada en 1876 y que el sultán en 1878 la derogó. Entonces a partir de ahí intentan llevar adelante un país democrático. Pero a su vez, dentro de esas mismas filas, en 1913 hubo otro golpe donde aparecen las figuras de lo que se conoce la tríada del mal, conformada por Enver Pasha, Talat Pasha y Kemal Pasha, y ellos son los que ponen en marcha el genocidio contra el pueblo armenio, porque justamente, como explicó muy bien Marcelo, lo que querían era que no haya inferencia de gente no musulmana dentro de lo que era o lo que estaba quedando del Imperio Turco Otomano, y ellos fueron los que hicieron intervenir a Turquía en la Primera Guerra Mundial. Mira, esto me lleva a un pequeño paréntesis / reduccionismo, si se quiere, lo digo con autocrítica, ¿no? Pero cuando uno mira hacia adentro su país, pese a todas las guerras de la independencia, los imperios que nos han manejado aquí y todo, y terminás valorando lo que es esta sociedad, ¿no? Porque por lo menos hasta ahora, donde no tenés estas cuestiones de estos genocidios, sí, aunque hubo ataques sin ninguna duda, se cometieron muchas injusticias, en realidad hubo un genocidio, por lo menos la justicia lo decretó así, del 76 al 83, porque la palabra genocidio no se trata solo de cantidad, sino se trata de eliminar a un sector específico, por raza, por credo, por política, por lo que sea. Entonces fue considerado un genocidio, obviamente, pero es una cosa tan excepcional y tan sangrienta que, digamos, para el resto de la vida de la comunidad argentina, me parece que estas cosas, por ejemplo, que te cobran un impuesto por no ser de la religión oficial, bueno, es una locura, ¿no? Eso hoy en día, pero hoy en día en algunos países que son por ahí más ortodoxos, sigue existiendo. Mirá vos. Sí, claro, sigue existiendo. Claro. Qué cosa de locos, sí. ¿no? Qué cosa de locos. Y hoy, pero bueno, tenemos tiempo, o sea que vamos a llegar a ese punto, pero hoy yo escuché una frase de un dirigente llamado Nejan Iskanian, que dicho sea de paso, ambos pertenecen a una logia, la logia Ararat. Ambos no. Que también, Yo ambos soy, no, vos sos solo vos, bueno, perdón por el error. De la logia Ararat, perdón por el error. Dirigente del Deportivo Armenio. Y es dirigente del Deportivo Armenio. Bueno, disculpen el error. No, disculpen el error. No, bueno, pero es una cosa Después que tampoco. serás Y después explicamos de qué se trata. Castigado por Después vamos a aclarar después de qué se trata, ¿no? Pero por lo menos también para mencionar eso y no olvidarme de nada de lo que está pasando. Bueno, se me fue ahora el tema del que estábamos hablando, ¿viste? Abrimos tantos paréntesis que, bueno, decías lo de los impuestos que se cobran. Sí, claro. Eso, como te decía, en algunos países que son más ortodoxos, por lo menos en el Islam, a las personas que son de otra religión se sigue cobrando ese impuesto. Por ahí en los países más, teniendo en cuenta Afganistán, Irak, que son más islamistas, ¿no? Claro. Se dice. Sí. Ese impuesto sigue hoy en día, sigue existiendo. Sí. No, lo que me decía el doctor Iskanian era genocidio que se olvida, genocidio que se repite. Exactamente. O que no se recuerda, se repite, o que no, bueno, pongámosle, pero el genocidio olvidado es un genocidio que se puede... Genocidio que se niega, genocidio. Ahí está, que se niega. Bueno, y vos sabés que me trae a la memoria también, entre tantas otras cosas, a Tomás Abraham, el filósofo que todos conocemos, que escribió un libro, La matanza negada, que tiene que ver con la muerte de los judíos rumanos, que también, dentro del holocausto, como que quedó un poco de lado
el recuerdo de los rumanos que fueron masacrados, que fueron más de 500.000. O sea, digo, en todos lados parece que se cuecen habas en este sentido, ¿no? Pero yo te voy a los agregar intereses algo para, que también para hay. fortalecer lo que estás diciendo. Tomás Abraham habló de los rumanos, pero vamos a la cuestión en sí del Holocausto. Sí. Cuando se proyecta el Holocausto y se hace la famosa reunión de los dirigentes de la SS con Hitler, ahora no recuerdo bien en qué zona de Alemania, Hitler... Hay una película, Sí. Der Conference, la conferencia, que es 2 horas, Exactamente, que es en la conferencia donde está Eichmann. En que- esa famosa conferencia Hitler dice, textual, Ujú. ¿quién se acuerda hoy de los armenios? Como diciendo, muchachos, hagamos lo que tenemos que hacer. Total, como con los armenios, nadie se va a acordar. Bueno, no le salió Y muy así- bien, parece. Así empezó el Holocausto. Que esa película es muy recomendable para entender. Yo creo que para mí es una de las mejores. Después está también la otra donde está Bruno Ganz. Bueno, hay varias. Pero esa película es para entender cómo se gesta un genocidio. Porque en definitiva es como un modelo para cualquier genocidio. Donde Eichmann, que te acordás que fue atrapado acá en la Argentina, había huido hasta acá, se hacía el gil, como decimos en el club, ¿no? Se hacía el gil, hablaba poco, hasta que dijo, bueno, la solución final. Hablaba muy poco Eichmann, ¿viste? Como pasa con estos personajes siniestros. Y estaba el grupo de los civiles, de los ministros civiles, por ejemplo el de justicia, o incluso decían, ¿cómo podemos hacer? Y matarlos a tiros. Dice, no, pero se van a agotar, no tenemos tantas balas y se van a agotar los soldados fusilando. O sea, era el delirio que tenían, pero había tipos que proponían otro tipo, y otros, incluso un ministro, que dijo, y la legalidad, fue el único que se acordó de la legalidad de esa matanza. Pero bueno, eso pasó en el ámbito judío, que es una tragedia mundial, obviamente, pero volvamos a la cuestión de la comunidad armenia. Ahora hay, perdón que los lleve y los traiga, ¿no? Pero por ahí es bueno saber la historia, pero también saber la realidad. Sí. Hay una zona que es en Nagorno-Karabaj, Sí. Perdónenme si lo nombro mal, si lo pronuncio mal, pero bueno, hay formas diversas de pronunciarlo, ¿no? En el idioma original inclusive. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí, Marcelo Inellán? Porque ustedes lo plantean como un riesgo de un nuevo genocidio. Bueno, es un límite, ¿no? Con un Azerbaiyán. Es un territorio que quedó en disputa luego de la disolución de la Unión Soviética. Nosotros le decimos Artsaj, el más centro de los armenios, comúnmente, como dijiste, Nagorno-Karabaj. O Alto Karabaj. O Alto Karabaj, claro. Y es un territorio, un enclave montañoso que quedó en disputa después, como te decía, después de la disolución de la Unión Soviética, y en donde, bueno, la Unión Soviética al disolverse se lo entrega a Azerbaiyán, pero hasta hace muy poquito tiempo era poblado por armenios. De hecho, si bien era un país no reconocido, pero tenía su propia bandera, muy similar a la bandera armenia, con los mismos colores, y con población mayormente armenio. Sí. Claro. Y después lo fueron expulsando y también matando, ¿no? Sí, nuevamente. Quiero completar un poco lo claro. que dijo, ampliar más que completar. Sí, porque ¿sabés qué pasa? El tema, lo dificultoso, ustedes lo saben tanto como yo, de la radio, es que ahora la radio se ve, pero hay muchas cosas que tendríamos que poner muchas imágenes para mostrar bien de qué se trata, pero es un enclave, digamos, prácticamente. Bueno, lo que quería explicar es eso. Porque Armenia está, perdón, por un lado rodeada por Azerbaiyán por un lado y por Turquía por el otro. Claro. O sea, está en el medio Armenia forma parte del Cáucaso. Claro. Georgia, Azerbaiyán, Armenia. Abajo está Turquía, abajo a la izquierda, digamos, está mirando el mapa de frente, está Turquía y más abajo está Irán. Este enclave, durante el proceso soviético, fue una república independiente, la República Independiente de Artsaj. Porque solía haber repúblicas independientes en lo que era la Unión Soviética. Si bien estaba dentro del territorio azerbaiyano, el enclave,
era un enclave donde la población en su totalidad eran armenios. Entonces, así transcurrió la vida durante los 70 años que existió la Unión Soviética, hasta que en 1988 se produce todavía existiendo la Unión Soviética, se produce un pogrom de nuevo, volvemos a esa palabra, donde el gobierno de Azerbaiyán decide salir y masacrar a los armenios que vivían en su territorio, existiendo todavía la Unión Soviética. Eso fue muy determinante, se conoce como, fue en la zona de Sumgait, allá por febrero del 88, y eso produjo cantidad importante de muertos, de asesinados. Después vino el colapso de la Unión Soviética, pero antes de que la Unión Soviética dejara de existir totalmente, en la República Independiente de Nagorno-Karabaj o Artsaj, y siguiendo las leyes de la Unión Soviética, se produce un plebiscito. Y en ese plebiscito lo que estaba en juego era si Artsaj quería continuar pasar al territorio de Azerbaiyán o ser una república independiente. Ya sin existir la Unión Soviética. En ese plebiscito gana el sí por la república independiente con un 98% a favor. Y un 2% dice que quieren pertenecer a Azerbaiyán, que eran los azerbaiyanos en realidad que estaban viviendo en ese territorio. Entonces, con las leyes de la Unión Soviética se hace este plebiscito. Se cae la Unión Soviética y Azerbaiyán pretende incorporar a Artsaj o a Nagorno-Karabaj a su territorio. Entonces ahí comienza, en 1991 hasta 1994, la primera guerra de Artsaj, donde Armenia apoya a Artsaj porque, bueno, todos los habitantes eran armenios. Entonces, en esa primera guerra triunfa el ejército armenio, estoy hablando del 91 al 94. Ayer, digamos. Ayer, y se gana todo un territorio, porque lo que había que hacer ahí la idea era que hubiese una conexión, un corredor para poder abastecer desde Armenia a la República de Artsaj. Bueno, así fue. Así fue hasta 26 años fue así. Intentó, digamos, se trató de que se suscribiera una paz durante esos 26 años, no se pudo lograr. Ahí se creó el grupo de Minsk para que interviniera y tratara de lograr ese acuerdo de paz. En el grupo de Minsk estaban Rusia, Francia y Estados Unidos, pero nunca se logró hasta que en septiembre del 2020 Azerbaiyán, aliada ya formalmente con Turquía, ataca la República de Artsaj. Claro. Y en 44 días triunfa, y a partir de ahí se produce lo que nosotros lo que nosotros informamos y le decimos a todo el mundo, que se está produciendo el segundo genocidio. Porque no terminó, se firma impulsado por Rusia, hace que firmen un tratado de paz Azerbaiyán y Armenia, pero ese tratado de paz era... Papel mojado. Se firmó un papel mojado, yo iba a decir papel higiénico, vos sos más fino, un papel mojado. Sí. Y Azerbaiyán siguió atacando, empezó a atacar territorio armenio, siguió haciendo... ¿Hay estadísticas de muertos en eso? Cantidad... No. Ay, sí, pero en este momento no están precisas, no están precisas. Si te digo una cifra exacta,
Me puedo estar equivocando, Sí. pero en la última guerra de los 45 días, los muertos superan los 5 o 6 mil. En la última, en la del 2020. En la anterior había, me parece que andaban arriba de los 10 No, mil. el tema, pero por eso, si querés, doy marcha atrás sobre mis mismos pasos, pero digo, no se trata, era un dato, pero no se trata de cantidades, sino de objetivos. Si el objetivo es sacar a los armenios del medio nuevamente, bueno, tiene las características de un genocidio según la Pero definición no solamente de el genocidio. objetivo es sacar a los armenios del medio. También y te lo hacer digo delicadamente, un solo- sacarlos del medio sabemos lo que significa. hacer un solo Azerbaiyán ahí. Acá aparecen los intereses económicos de los cuales yo hablo constantemente. Claro. Lo que pretende Azerbaiyán, no sé si sabes que en Azerbaiyán, en Bakú, existen los grandes pozos de petróleo. Sí. Entonces, la idea es que pase un oleoducto, en realidad un gasoducto, por ese territorio para comunicarse directo con Turquía. Digamos, el quid de la cuestión es Claro. son el gas y el petróleo. Claro, sabemos Y también. Armenia ahí en el medio molesta. La excusa es la religión, todo. Y después lo otro que se pone en evidencia también acá es el panturquismo. Porque Azerbaiyán son de etnia turca. Ujú. Entonces, vuelven al viejo pensamiento de la tríada del mal, es decir, de los jóvenes turcos, que pretendían crear un panturquismo en toda esa zona. Claro. Es decir, ¿qué es panturquismo? Es decir, el pensamiento turco de todo, unir a todos los... Como el viejo imperio. Exactamente. Y eso es lo que están queriendo hacer hoy Erdogan y Aliyev. Aliyev es el mandamás, porque no se lo puede llamar ni presidente ni nada, el mandamás de Azerbaiyán. ¿Me das un minutito? Uno. ¿Puede? Bueno, no seas tan estricto, es un decir. Neyan y Marcelo, seguimos charlando, creo que tenemos que ir a un corte ahora y vamos a poner durante un ratito después el mapa que te mandé para que sepamos por lo menos visualmente de qué estamos hablando, ¿no? O que la gente tenga una idea, el que no la tiene, de lo que es esa región. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Die Stadt liegt unter Nebel. Ich bin auf meinem Berg. In meinem schwarzen Garten, zwischen Himmeln eingeklemmt. In der Enklave meiner Wahl, in der ich mich verstecke. In Nagorny-Karabach. Vormals tiefe Wälder, Bergketten, vielleicht Eis. Eine messinggelbe Sonne verbricht ein Paradies. Meine Süß und die Astrole, dazwischen der Moment. Getragen von den Vögeln, die hier zugange sind. In der Enklave meines Herzens, in der
Es ist geflaggt in allen Farben. In Bergisch Gladbach. Bueno, las 15:42, vamos a no apurarnos, vamos a usar el tiempo como sea necesario, pero optimizar este tiempo. Esto que estábamos escuchando es Nagorno-Karabaj, o Karabach, así se escribe, pero bueno, ustedes saben cómo se pronuncia. Nagorno-Karabaj. Está perfecto, pero esto, para el que lo quiera encontrar, se escribe Nagorni con Y, Karabach, así, con K. Es una adaptación o una de las traducciones, debe ser en alemán, porque este grupo es un grupo alemán muy... ¿Te acuerdas como Kraftwerk o esos grupos electrónicos y experimentales? Bueno, la música es de ese tipo y hacen Einstürzende, se llama así, bueno, yo lo voy a nombrar como me sale, Einstürzenden Neubauten, ese es el grupo alemán. Bueno, y dice Nagorno-Karabaj, la ciudad está cubierta de niebla, estoy en mi montaña, en mi jardín negro, intercalado entre los cielos, en el enclave de mi elección, en el que me escondo, en Nagorno-Karabaj. Anteriormente bosques profundos, cadenas montañosas, tal vez hielo, un sol amarillo bronce, destruye un paraíso. Mi sístole y diástole, el momento intermedio llevado por los pájaros que están disponibles aquí, en el enclave de mi corazón en el que me pierdo, en Nagorno-Karabaj. O sea, digo, es como una apelación, es un homenaje, es casi como un himno, se podría decir, de alguien que rescata esta región, ¿no es cierto? Ahora tan vilipendiada y tan ahí en el medio de otro conflicto. Y hay otro grupo, hay otros armenios que han también llevado a la música la historia de Armenia, básicamente, y también de esta zona conflictiva, ¿no es cierto? Ahora, vamos a Marcelo, porque hay otro abordaje del tema de Armenia, ¿no es cierto? La cuestión armenia, para llamarlo de alguna manera. Que es Deportivo Armenio, un club histórico de la colectividad, presidido por gente de la colectividad armenia, etc. Pero también ahora hay una impronta muy fuerte, ¿no?, para rescatar toda esa historia. ¿Qué están haciendo? Sí, totalmente. ¿Dónde están? ¿En la B ahora? En la B Metropolitana, La B Metropolitana, que sería sí. la tercera categoría. Claro, sí. Que sería tercera. Dejemos el invento del Nacional B, ¿viste? Era Claro. la segunda siempre, la B y la A. Total, sí. Bueno, no, porque hay muchos equipos importantísimos, como ustedes, que han estado en primera, Sí. que le ganaron una vez histórico al Boca del doctor Iscañán. Es ¿Te verdad, acordás sí. aquel partido? Se habrán peleado una Perdón, acá interna. vinimos a hablar de genocidio. Ah, bueno. Era para distender nomás, para Sí, recordar un poco también el deporte, ¿no? Ey, tuvo sus hazañas el Deportivo Armenio. Sí, por eso. Hay muchos equipos de la primera que han estado en primera que están ahí ahora. Claro, la primera totalmente. vez. Contame Sí. entonces. Mira, la verdad que hoy en día el fútbol está muy politizado y hay muchas naciones, muchos estados que interfieren mediante el fútbol para sus propagandas, ¿no? ¿No es cierto? Claro. A ver, podemos decir que muchas naciones por ahí se meten en el fútbol por medio de sus aerolíneas. Existe el Claro. caso de Qatar, existe el caso de Turkish, que también Sí. por medio de su aerolínea sponsorió a clubes de fútbol, hace unos años atrás a River Plate. Claro. Está Azerbaiyán también, que por medio de esa aerolínea sponsorió al Atlético Madrid. Tuvo un momento que se quiso meter en el fútbol argentino. Fly Emirates. Totalmente, Claro, sí. los Emiratos. Sí, Visit Ruanda, Ujú. en Bayern Múnich. Estuvo un poco en Barcelona también. Ruanda es un país africano. Claro. O sea, digo, con la pobreza que hay en África, invertir millones de dólares en el fútbol. Pero siempre hay una clase rica en todos los países, o Total. hay intereses, o hay ricos en todos Sí. los países. Nada más que en África es demasiado, Claro. demasiados extremos. Total, sí. Y lo que te iba a decir es, bueno, digamos, ¿qué quieren esas naciones por medio de sus aerolíneas estar en el fútbol? Es para propagandear. O sea, ellos, digamos, mueren de ganas por estar dentro de una cancha de fútbol. Ellos quieren estar en una cancha de fútbol por lo que eso significa y porque mediante la pelota o el fútbol, todo lo que se puede comunicar a través de eso, ¿no? Por medio de ello. Nosotros, como diáspora armenia, hablando mundialmente, o colectividad hablando a nivel nacional, tenemos al Deportivo Armenio y justamente tenemos algo de lo que todos aquellos quieren, estar dentro de una cancha de fútbol.
En este caso nosotros lo tenemos sin necesidad de invertir millones de dólares para estar como logo o sponsor en la camiseta de un equipo, sino siendo actores directos, siendo un club de fútbol ya directamente con el nombre de Deportivo Armenio. Entonces, mediante eso, como primer criterio, y como segundo criterio, también, digamos, viendo un poco cómo actúa la misma Azerbaiyán, en donde, no sé si sabías que hace poquitos años fundó un club de fútbol en pleno conflicto de lo que hablábamos recién de Nagorno-Karabaj, fundó un club de fútbol con el nombre de Karabaj, que se llamó Karabaj Fútbol Club. Entonces, ese equipo, que es el único financiado por el Estado azerí para que todos los años salga campeón, con la intención de que después jueguen estas copas internacionales como la UEFA, la Conference League y tantos torneos nuevos que van saliendo, donde podés enfrentarte con clubes grandes de Europa y a la vez propagandearte. Claro. ¿No? Y bueno, agrego una cosita más, que también se habla de que Azerbaiyán fundará 2 clubes nuevos, Yerevan Fútbol Club y Syunik Fútbol Club, que son 2 provincias de Armenia, Yerevan la capital y Syunik otra provincia de Armenia. Entonces, ¿con qué intención? Con la intención de que, no por jugar al fútbol, con la intención de ellos, mediante el fútbol, reclamar que esas provincias de Armenia les pertenecen a ellos en una imaginaria Azerbaiyán histórica o Azerbaiyán occidental, no la mencionan. Y propagandear mediante el fútbol que esas provincias les pertenecen a ellos. Incluso se habla de una posible invasión a la República de Armenia, teniendo como primer provincia invadida a Syunik, que es una provincia que pertenece a la actual República de Armenia. Entonces, teniendo un poco esas 2 cosas como concepto, desde Deportivo Armenio nos metimos un poco a jugar en este tablero de ajedrez que es el fútbol y la forma de hacer por ahí política mediante el fútbol, y lanzamos una camiseta que es la que utiliza el equipo ahora, que la quiero mostrar ahí está perfecta, perfecta, se ve perfecta, ténganla entre los dos. Esta camiseta tiene como diseño el mapa de Armenia, ¿no? El mapa de Armenia en donde destacamos todas las provincias de Armenia, que son, por ejemplo, acá está marcada, aquí, si le damos vuelta, permiso, se va a ver mucho mejor, porque no tiene tantos sponsors. Esta es la camiseta que refleja el mapa de Armenia. Ararat, sí, muy bien, que es uno de los lugares más conocidos por los no armenios, digamos. Totalmente. Mediante esta camiseta logramos haber obtenido una difusión muy grande actualmente, porque esta camiseta la presentamos hace 2 meses, y logramos hacer una difusión muy grande con muchos medios nacionales, inclusive hemos tenido notas con La Nación, con Diario LED, 2 notas en lo que va del año, con Clarín, con Diario La Gaceta, y 50 medios más digitales o cuentas de redes sociales, quienes mencionaron, o mejor dicho, mostraron la camiseta y mencionaron el significado de la camiseta. ¿Por qué Deportivo Armenio lanzó una camiseta que contiene el mapa de Armenia? Más allá de que pertenece al país, o sea, este mapa pertenece al país el cual Deportivo Armenio representa. Pero hay un significado mucho más grande de por qué, de qué queremos comunicar, mejor dicho, mediante esta camiseta, que fue reivindicar los territorios armenios. Nosotros no estamos comunicando por ahí algo muy explícito en cuanto a este conflicto, pero sí mediante esta camiseta reivindicamos los territorios armenios para informar y comunicar y pedir quizás de alguna forma de apoyo a toda la comunidad argentina, a toda la comunidad de fútbol y de interés en general, de que necesitamos reivindicar los territorios de Armenia para que justamente no pase un nuevo genocidio que aún está latente, o algo similar, ¿no es cierto? Y decir que Armenia existe en una Totalmente. Palabra, a través de una imagen concreta. Sí. Un hecho concreto. Hemos logrado hace 2 semanas que esta camiseta sea mencionada por muchos medios como la mejor del fútbol argentino del 2025. Incluso en difusión se superó la camiseta de Boca de los 120 años, midiendo marketineramente una forma de... digamos, una forma de difusión. Esta camiseta tuvo por lo menos un 40% más de difusión que la de Boca, de la del 120 aniversario de Boca. Mañana también tendremos una entrevista con C5N, hemos estado en Fox Sport, en Teis Sport, y bueno, como te mencioné recién, en prácticamente 50, 60 medios de comunicación. Buenísimo. Y la verdad que bueno, digo, también nosotros como comunidad armenia tenemos que utilizar el medio que da Deportivo Armenio por pertenecer al fútbol y empezar a jugar un poco esa estrategia en ese tablero de
como hacen muchas naciones, ¿no? Meterse en el fútbol para comunicar o propagandear determinada cuestión. Y además en algo tan saludable como es el deporte, en este caso el fútbol. Sí. Mira, vos, yo voy a confesar algo, ¿no? Para que el público sepa con qué bueyes aramos. Me dice Neyan, no será una hora, che. Ya pasó la hora, Uy, Neyan. ya pasó. Mirá, y nos vamos a quedar cortos. Por eso te voy a pedir, por favor, que no dejes pasar por alto. Una pregunta te hago, porque no la hice antes para justamente cerrar un poco la nota. Vos decías que Uruguay fue el primer país que reconoce todo este conflicto de Armenia, el genocidio, etcétera. Argentina, ¿cuándo hace esto? Bueno, el reconocimiento del genocidio por parte de Argentina se ha hecho en etapas. Todo arranca, por supuesto, posdemocracia. Claro. Posdemocracia. Arranca allá por 1986, cuando en las Naciones Unidas se crea la Comisión de Derechos Humanos, y en 1986, no se crea la comisión, ya estaba creada, me expresé mal. Hay una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y en 1986 se declara en esa reunión que el genocidio perpetrado por el Imperio Turco Otomano contra el pueblo armenio de 1915 a 1923 se lo proclama como el primer genocidio del siglo XX. Bueno, entonces a partir de ahí, en 1987, durante la presidencia del doctor Ricardo Raúl Alfonsín hace mención a ese reconocimiento internacional y reconoce el genocidio armenio como el primer genocidio del siglo XX. Pero en el año 2007, en el gobierno del presidente Néstor Kirchner, se crea la ley 26.199, que declara que todos los 24 de abril será el Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto de los Pueblos, en reconocimiento al genocidio armenio. Así que, bueno, etapa cumplida. En el año 2007 se reconoce a partir de la ley 26.199 el genocidio armenio. Yo quiero decir algo antes de que nos vayamos, igual nos quedan unos minutos, por supuesto. 24 de abril, 110 aniversario o 110º aniversario del genocidio armenio, memoria y reclamo. El 24 de abril a las 11 una ceremonia religiosa, acto público en el monumento a los mártires en la Catedral de San Gregorio el Iluminador, Armenia 1359, en esa cuadra donde se reconoce con el nombre de Armenia, pero además hay mucho enclave, para usar una palabra común, a la zona de conflicto, un enclave de la iglesia, restaurantes, clubes, colegios, etcétera. Después, el 24 de abril a las 19 marcha, concentración en la Facultad de Derecho de la UBA, ahí en Figueroa Alcorta, y el 28 de abril a las 19 un acto cívico que también tiene algo de musical, ¿no es cierto? Porque van a estar León Gieco, si no me equivoco, y Lito Vitale. Es un acto cultural, cívico-cultural. Claro, Teatro donde Avenida. se va a presentar, se ha creado un coro de las 110 voces. Claro. Como se creó en el centenario el coro de las 100 voces. Ahora se ha creado el coro de las 110 voces por el aniversario número 110, que va a estar dirigido por el compositor Santiago Chosorian, importante. Va a participar la orquesta de aeropuertos, dirigido por el señor Tedesco, y en ese acto cívico va a participar León Gieco y Lito Vitale, junto con Aline de Millán. Van a cantar un tema especial, van a cantar varios temas, pero hay un tema especial que se va a cantar ese día. Así que bueno, va a ser un acto importante a las 19 en el Teatro Avenida. Nos quedan 3 minutos prácticamente. Nos quedan 3 minutos. 3 minutos. ¿Qué quieren decir que no les haya preguntado, que no le pregunte un montón de cosas? ¿A vos te queda algo, Marcelo? No, simplemente agradecerte por el espacio y también, bueno, a todo el pueblo argentino que albergó a la comunidad armenia.
la verdad que de una forma muy cálida, y permitió también que la comunidad armenia pueda institucionalizarse aquí en Argentina y bueno, en Buenos Aires, en la calle Armenia, y en muchos lugares donde hay comunidad armenia e instituciones o colegios. Creo que es muy importante, sí. Sí, señor. Sí, pero todo no pasa solo por la comida, sino que tenemos 7 colegios, 5 en la capital federal, 1 en Valentín Alsina y otro en Vicente López. Y eso es una forma de difundir. Y yo te pediría, con respeto, que me autorices a leerte, son 6 renglones. Dale, una aprovechalo. poesía para no. cerrar. Sí. De un gran compositor armenio que fue Jovanes Shiraz. Y dice así: estábamos en paz como nuestras montañas. Ustedes, como una tormenta, irrumpieron feroces. Les hicimos frente como nuestras montañas. Ustedes, como una tormenta, aullaron feroces. Pero nosotros seremos eternos como nuestras montañas. Ustedes, como una tormenta, se perderán salvajes. Y es por eso que nosotros, los descendientes de armenios, reclamamos, exhortamos y exigimos memoria, verdad y justicia. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. ¿Puedo agregar algo más, Luis? Sí, cómo Hay no. una película muy linda, muy importante, que se llama La Promesa o The Promise, que hace unos años incluso fue estrenada en el cine, que ahí se refleja, creo que es la mejor película que refleja lo que fue el genocidio armenio. Estuvo en Netflix el año pasado, justamente para esta fecha, el 24 de abril, ahora no lo está, pero igualmente por internet se puede buscar, es muy linda. La Promesa. Sí. Te estás desactualizado porque vos no fuiste, pero se hizo un preestreno hace 2 días en el Centro Cultural Kirchner de esa película, en la sala María Luisa Bember. No me desaten una interna por asistencia o no asistencia ahora. Digamos, auspiciado por la embajada, Sí, hay un ciclo de películas armenias y se arrancó con La Promesa. perfecto. Muy interesante. Gracias, Neyanis Cañán. Gracias, Marcelo Papacián. Gracias. Pero vamos a hacer otra porque dijiste algo que, valga el juego de palabras, nos comimos, pero por el tiempo, que es la comida y la cultura armenia. Pero eso será para otro programa. Ahora la idea era poner sobre el tapete este genocidio olvidado, invisibilizado, negado. Bueno, ustedes escucharon a quienes reciben el legado del pueblo armenio y los siguen llevando adelante como bandera. Chicos, chicas, gente, muchachos, muchachas, a todo el mundo, nos vemos el lunes que viene, en Pienso Después Hablo, a las 3 de la tarde. Gracias, los saluda Luis Tarulo y traten por lo menos de ser felices. Chao. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Should I fall out of love more far in the night to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of caused the flame to dim. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.